Bien, seguimos en domingo en TN y es domingo, pero hay que ocuparse de esto porque se viene, hay cambios posibles. Tenemos muchas preguntas para hacerle a Daniel Lehmann, especialista en Derecho Tributario. ¿Cómo les va? Vamos a hablar del tema de impuestos, ¿no? Sí. O sea, hace poco estuvimos nosotros todos pendientes de que se subiera el piso de ganancias, ¿no? Eso se hizo rápido, a partir del cual uno paga ganancias, y ahora estamos con el tema de los monotributistas y autónomos, ¿no? Es muy importante, porque, monotributistas, hay cada vez más que se han sumado al mercado laboral bajo esta modalidad, ¿no? Que es con el monotributo, y la inflación pone en juego las categorías del monotributo también. Exactamente, porque el monotributo es una opción para los cuentapropistas, ¿no? Los trabajadores independientes dentro de un determinado rango, los pequeños contribuyentes, ¿no? De hecho nació como un régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que de simplificado y no le queda nada, porque le han ido haciendo tantos parches, tantas correcciones, tantas restricciones, cabe decirlo también, hubo un abuso de la figura. Entonces, con todas esas restricciones se ha tornado muy complicado y lejos de prescindir de un contador como se hacía propaganda al principio, la verdad que uno necesita siempre la asistencia de un profesional para poder terminar haciendo las cosas bien. Ahora, ¿qué pasa? Eso es para pequeños contribuyentes y hasta un determinado importe. La inflación acelerada cada vez más que tenemos hoy, hace que las actualizaciones anuales que están previstas para el régimen, tanto para hasta cuánto se puede facturar como también para el importe de las cuotas que se pagan, queden desfasadas en el tiempo. Y en momentos como este, de una inflación muy alta, galopante en este primer casi semestre a hoy, bueno, eso hace que muchos, si se llegan a pasar, lo que se llama el salto al vacío, aunque hay una... De monotributo autónomo, ¿no? Exacto, hay una norma que pretende morigerar el efecto del impacto de ese famoso salto al vacío, algo reciente, pero sin embargo, en términos de grandes números, si uno paga 1 de monotributo, terminaría pagando 4 o 5 del régimen general. Muchísimo. No solo porque pasa de una cuota única que integra el monotributo a ganancias, al IVA que a veces no se puede trasladar al cliente y sobre todo el pago de la propia jubilación que es el régimen de autónomos. Con lo cual, estar en el monotributo, la verdad, es una ecuación óptima y lo que ha pasado ahora es que muchos, como vos me decías anteriormente, por ahí, con esta inflación hace que si mejoraron su nivel de facturación, puedan quedar afuera. Dame un ejemplo, a ver, para que tengamos una idea de valores. Mira, ahora se hablaba, y vale tomarlo como ejemplo, del piso de ganancias para asalariados, para empleados en relación de dependencia la semana anterior, y para que ustedes lo tengan en cuenta, se habla de 280.000 pesos brutos, que son 230.000 netos, por encima del cual recién van a pagar impuestos los empleados en relación de dependencia. Estos valores, si fuera uno autónomo, y ahora volvemos al monotributo, implicarían el pago de una suma muy importante, porque en definitiva, más o menos el mínimo no imponible de los trabajadores autónomos, lejos de ese piso, está en algo así como 100.000 pesos mensuales, en comparación, con lo cual... Perdón, ahí hay una diferencia muy grande entre ser independiente y trabajar en relación de dependencia, ¿no? Exactamente. En función de lo que tenés que pagar de impuestos. Aunque cabe aclarar también que el que supera el piso como empleado en relación de dependencia y más allá de un primer rango que hay con un pequeño colchón, pero el que no, el mínimo imponible es mucho más bajo que 230.000 netos. Ese paga, o cuando empieza a pagar el que pasó el piso y ese primer escalón, ya paga algún valor cercano también, considerando un mínimo. Trabajador soltero de 112.000 pesos, perdón, y el casado con 2 hijos, la diferencia es que puede tomar como deducción a su cónyuge si es que no trabaja y también a sus hijos, el piso está en 150.000. Es decir, superado el piso, se paga con estos mínimos imponibles que decía recién. Están un poquito más altos que el autónomo. El problema es que el autónomo no tiene piso y entonces paga ya a partir de 100.000 pesos por mes. El proyecto de ley que hay ahora, junto con el aumento del monotributo, prevé una mejora en esa deducción especial que es parte de los mínimos imponibles que puede tomar el trabajador autónomo. Pero mejora que lo lleva de 100.000 a 120.000 pesos netos mensuales, por tomar un promedio, a partir de lo cual empezaría a pagar el impuesto a las ganancias. Ahí ya no importa tanto, aunque influye, las cargas de familia, porque el mayor efecto que tiene ese desfasaje viene dado por esta deducción especial. Pero perdón, ¿qué habría que hacer? Digo, ¿no hay una forma, un sistema de actualización que no tengamos que estar todo el tiempo nosotros pendientes, la presión, el gobierno, el ministro de Economía? ¿No hay una forma de hacer un esquema para hacerlo rápido y automático? Bueno, en ganancias, relación de dependencia se hizo así, recordarán ustedes muchos años atrás que... Pero ahora se adelantó, digamos. Esta vez se adelantó. Claro, porque es anual.
Claro. Que está pendiente, es decir, se va como mejorando, pero siempre queda corto, lamentablemente, en virtud de la inflación cada vez más acelerada. Sí. Años A había que esperar un decreto del Poder Ejecutivo, casi que hasta dando pleitesías al respecto en cuanto a esas mejoras. Y después, con buen criterio, se incorporó la ley, pero en forma anual. Lo que se hizo ahora, como el año pasado también, es adelantar esa actualización. El monotributo y sobre todo en esto de la deducción especial para los autónomos requiere, por lo menos como está la ley hoy, de un cambio vía Congreso. De cualquier manera entiendo que le pueden llegar a dar un tratamiento rápido. Lo que van a hacer ahora, en principio, es actualizar también a los monotributistas sin esperar fin de año. Claro. En principio los márgenes del régimen, no la cuota. Con lo cual quedarían adentro algunos que hoy están incrementando su nivel de facturación sin pagar una cuota mayor. A ver, cuando decimos esto, tiene que ver con que están incrementando su nivel de facturación en relación a la inflación, no es que de pronto les empezó a ir mejor y están facturando más porque el negocio más trabajo. es más exitoso o porque pudieron cotizar mejor sus servicios, sino simplemente que están tratando de acompañar. Yo trataba de pensar, mientras dabas todas estas cosas, todos estos detalles, en ¿qué es lo que más te consultan los clientes? ¿Qué es lo que más te consulta el público en general cuando ve estas noticias que van, que vienen y se acercan las fechas en las que tiene que hacer rendiciones o pagos? Sí, yo vuelvo atrás con lo que vos señalabas y me parece muy importante, porque se habla de aumentos de salarios, de aumentos de los mínimos no imponibles, y son apenas adecuaciones, actualizaciones para llegar al mismo status quo que teníamos hasta ahora. Es decir, lo de los mismos empleados en relación de dependencia y los aumentos vía paritarias, lo que han logrado ahora con esta adecuación es que los que habían empezado a pagar en virtud de los aumentos dejen de hacerlo, es decir, se vuelva a la situación anterior. Ahora, respecto de los vencimientos, en general lo que muchos nos consultan tiene que ver con los gastos que se pueden deducir. Los autónomos cuya presentación de sus declaraciones juradas vence ahora, era a mediados de junio, se postergó apenas una semana, sería esperar una postergación por algún plazo mayor porque los aplicativos, que son los que uno necesita para hacer las liquidaciones, no estaban disponibles sino hasta hace muy poquito tiempo. ¿Qué diferencia hay importante entre el asalariado y el autónomo? El asalariado no hace su presentación de declaración jurada, salvo alguna información complementaria a principios del año siguiente, sino que su empleador, todos los meses, en base a la información que el empleado le proporciona y con muy pocas deducciones admisibles, porque no se olviden que ahí se puede tomar a cuenta apenas lo que uno paga de medicina prepaga, los intereses de un crédito hipotecario para su vivienda, el alquiler para aquellos con buen criterio de estos últimos años, recién la deducción del alquiler para aquellos que no tienen la suerte de tenerlo por contrato, poderlo presentar. Tal cual, y con un límite, porque es un 40% de lo pagado y con tope en el mínimo no imponible. Pero es algo, lo mismo la empleada doméstica, la cuota de medicina prepaga. Y el empleador, en base a esa información, le retiene el impuesto en forma mensual y al final del año le hace una declaración anual donde se toma cuenta el famoso 35% que se retiene sobre consumos de dólares en el exterior, no el impuesto país, pero sí el agregado a la compra de dólar ahorro o consumos en el exterior, y ahí se puede tomar a cuenta y eventualmente devolver. Todo eso lo hace el empleador en nombre del empleador. El autónomo tenemos un sistema de autodeclaración, donde anualmente, y sobre esta fecha del año, le presenta a su contador, o si alguno se anima a hacerlo de manera solito, es medio difícil. Esta conversación me está dando dolor de cabeza. Pero ahí te puedo dar una mano después, pero digo, en definitiva lo que hace es declarar los ingresos que tuvo el año anterior, no se olviden que ahora estamos tomando recién 2021, todos los ingresos, todos los gastos que ha tenido inherentes a la actividad. Esta es una ventaja, si se quiere, del autónomo, porque no solo puede deducir los conceptos que señalábamos recién, que son genéricos, como los del empleado en relación de dependencia, sino también cualquier gasto inherente a su actividad. ¿Qué quiere decir esto? La indumentaria, gastos de su oficina, el automóvil. Mucho de esto se discutió hace no mucho tiempo atrás porque la FIP era bastante reticente. Claro, uno presenta la declaración jurada, la FIP, si eventualmente lo fiscaliza, puede llegar a cuestionar algunos conceptos, y ahí vino una discusión años atrás donde le cuestionaban a los profesionales, por ejemplo, la deducción de gastos de indumentaria, de maquillaje, estas que llegaron a la jurisprudencia, y la jurisprudencia con buen criterio no hace mucho terminó convalidando el gasto, con lo cual el autónomo puede tomar a cuenta gastos y en definitiva paga por una ganancia neta. Esa es una ventaja en relación al empleado de relación de dependencia. Muchas veces he venido al canal, me preguntan los muchachos detrás de cámara, pero el auto, pero el gasto, y lamentablemente no se admite. Pero básicamente ese es el encuadre que ahora hay que considerar a los fines de las presentaciones que vencen en estos próximos días. Y acá es importante aclarar que la adecuación de los mínimos, caso de los autónomos, no es tan importante a lo largo del año, porque en última instancia esto es anual y justamente hoy recién estamos por presentar y pagar 2021.
Con lo cual, se presenta ahora en junio, en principio, la declaración jurada y se toman a cuenta los anticipos que se hubieran pagado durante o desde el año pasado, después de presentar las declaraciones juradas y hasta ahora. Porque esto no se paga una vez por año, se paga el saldo ahora y luego ya se empiezan a pagar anticipos que tienen que ver con el año fiscal 2022, cuya declaración jurada va a vencer recién en junio del 2023. Acá la inflación quizás en algún punto juega un poquito a favor, digo yo, del reo, ¿no? Del contribuyente. Bueno, una vez tiene que funcionar de esa manera. Me imagino, digo, parte de lo que estamos hablando para muchos debe ser un lujo de problema, ¿no? Digo, cuando lo que se está discutiendo para muchos es la llegada a fin de mes, estar hablando de estas cuestiones, bueno, también es importante porque es lo que constituye que se pueda llegar a fin de mes y porque muchas veces es parte de la cadena de empleo en estas cuestiones, ¿no? Pero pensaba, cuando hablábamos de adecuaciones, como muchas de las deducciones que se pueden hacer tanto para autónomos, monotributistas o relación de dependencia quedaron muy atrasadas, ¿no? En estos, los topes, por ejemplo, en las deducciones de créditos hipotecarios o de alquileres, teniendo en cuenta lo que pasó con los precios de los alquileres. Sí, lo marcaste, ¿no? Lo dijiste. Sí, el alquiler es un porcentaje de lo pagado con un tope de un mínimo no imponible que se va actualizando, pero en intereses de crédito hipotecario es cierto, quedó fijado en un monto que son 20.000 pesos año, totalmente desactualizado, y en muchas otras de las deducciones también han quedado como demasiado retrasadas. Y fíjate lo que yo decía, el dólar ahorro, este componente de la percepción que se hace y te devuelven sobre fin de año. Te hicieron en enero del 2021 una retención, se traduce a pesos de ese momento, te lo devuelven al valor nominal. En un país inflacionario. En abril, como se fue postergando 2022. Del pequeño porcentaje de la población que quedó que puede comprar dólares. No solo que puede por una cuestión de poder adquisitivo, sino hubo en un momento de la pandemia una gama muy grande de personas que quedaron por fuera, no de la posibilidad económica, sino de la posibilidad fáctica, aquellos cuyos empleadores habían recibido repros para pagar salario, aquellos que habían tenido un crédito hipotecario congelado, a todas esas personas a las que se les restringió se los sacó de la posibilidad de... No se les devolvió por beneficios recibidos, a veces ni siquiera por ellos, por sus empleadores, digamos, que la persona no decide cómo le van a pagar el salario, ¿no? Se alegra si lo cobra. Sí, punto, hoy ya no se ve mucho eso. de compra de dólar ahorro, no se ve, básicamente consumos con tarjetas, servicios turísticos. Claro. Pero la inflación que ustedes muy bien puntualizaban, que nos afecta a todos, afecta porque estamos hablando de ganancias que, como vos bien decís, solo es un pequeño porcentaje de la población que paga el impuesto. Lamentablemente, ganancias, bienes personales, incluso el monotributo, hay muchos que no pagan esos y que no les afecta, pero sí les afecta la inflación propiamente. Claro. Por algo se dice que es el impuesto de los que menos tienen, lamentablemente. Claro. Y también los impuestos que hay al consumo. Alguna vez contigo, Marina, lo recuerdo, hicimos una nota relacionada con el Día de la Liberación Fiscal. No quiero ni saber cuándo cae este año. Estamos pagando impuestos todavía. Es el día, claro, todo. ¿Cuántos meses son, más o menos? Bueno, depende, obviamente, el nivel de ingresos y de consumos de cada uno, pero hasta los que menos tienen, si consideramos los impuestos al consumo, los impuestos sobre el IVA, la propiedad, si acaso el que tiene la suerte de tener un automóvil, todos los impuestos que están contenidos en nuestros consumos habituales, sin ganancias ni bienes personales todavía, y estamos fin de mayo, principios de junio, justo en estos... Trabajamos para, ¿no? Si lo primero que hiciéramos fuera pagar impuestos, nos dedicamos a trabajar para el Estado hasta ahora, y mucho menos los que pienso en voz alta, los que no trabajan y reciben quizás algún subsidio, gran parte de eso se les termina yendo en impuestos. Claro. Con lo cual es una barbaridad, es una calecita, ¿no? Una ronda. Y lo mismo, y cuando se habla de aumentos de los mínimos no imponibles y rebaja de impuestos, yo siempre digo lo mismo, bajar impuestos es un buen negocio. Primero porque lo que se deja de pagar, que es un poco lo que siempre se cuestiona y se tiene miedo a la pérdida en la recaudación, en esos niveles de ingresos vuelve seguro. Por otro lado vuelve, claro. Y a la inversa, y parece que uno lo dice y suena a cuento, no. Cada vez que suben impuestos se restringe la actividad económica. El que quiere invertir lo piensa varias veces. Tal cual, se ha dicho tantas veces. El que quiere crear empleo y con todos los demás problemas que eso significa, se vuelve para atrás con la medida y todo eso termina lamentablemente concluyendo en una pérdida de recaudación al final del día y de actividad económica, que es lo que más necesitamos propiciar. Daniel, muchísimas gracias por venir. Muy amable. A hablar de esto. Hay muchas, como siempre, quedan muchísimas preguntas para hacer, pero bueno, hay que esperar a ver los movimientos de esta semana. Muchas gracias. Un placer acompañarnos. Gracias.